¿Me pueden confirmar si pueden ver mi pantalla ahorita? ¿Si pueden ver la guía de laboratorio? Sí, sí se mira. Sí, Muchas gracias, jóvenes. Bueno, en primer lugar, espero se encuentren bien, jóvenes, esta mañana. Espero les haya ido bien en la prueba de laboratorio. Hoy vamos a dar inicio a lo que es la segunda unidad de Física General 2 con respecto a los laboratorios. Entramos al área de termodinámica. En este caso, nos tocan dos prácticas, una es calorimetría y la otra es gases ideales. Pero en mis anteriores laboratorios había dicho que la siguiente práctica de gases ideales sería, creo que hasta en la semana del 22, pero según lo que me estaba comunicando mi coordinador es que la próxima semana tenemos laboratorio nuevamente de gases ideales. Recuerden que la entrega de reporte se hace por semana, entonces el 18, el próximo jueves 18, ustedes van a presentar la entrega de este reporte de calorimetría. Este reporte no es tan extenso como el primero y el segundo. En primer lugar, en este reporte no vamos a hacer regresión lineal. Vamos a utilizar un método estadístico para poder resolverlo. No es nada complicado, son bastantes cálculos, pero no hay regresión lineal. Estas son las fórmulas que vamos a utilizar. Este método como tal se conoce como propagación de errores, que es otro método de sesgo o análisis que se utiliza para errores. En este caso, más que todo, los objetivos que priorizan en esta práctica son tres. En primer lugar, va a ser determinar el calor específico de diferentes muestras metálicas mostradas en la simulación. El otro va a ser mediante esto mismo, por consecuencia del calor específico que nosotros vamos a determinar, vamos a determinar también el tipo de material del que están hechas las muestras usadas en la simulación. Por consecuencia, esto que está acá se va a dar. Entonces, una vez que nosotros calculemos el calor específico de nuestras muestras, que es lo que aparece aquí, igual, esta fórmula que aparece aquí, yo les voy a mostrar después porque en el parte de marco teórico a ustedes les va a tocar deducirlo. Entonces, yo al final de la práctica, cuando terminar la parte teórica, les voy a ilustrar cómo de parte de la teoría parte esta ecuación, la fórmula para que ustedes deduzcan esta ecuación. No es nada complicado, yo solo voy a ilustrar para que ustedes puedan expresarlo. Igual, aquí la notación se las da la guía, sean congruentes con la notación. Aquí también les explica más abajo en tratamientos experimentales que representan esos delta TA y delta TM, que no son nada más ni nada más que los cambios de temperatura del agua con la temperatura de equilibrio y la muestra metálica y la temperatura de equilibrio. Por último, va a ser encontrar el calor transferido de la muestra metálica a la muestra de agua. Eso sería simplemente el trabajo que nosotros vamos a hacer y como siempre yo les voy a dar un prefacio teórico en el cual nosotros vamos a arrancar desde calorimetría, que esto es como tal el nombre de la guía de laboratorio. Nosotros vamos a arrancar de aquí de calorimetría hasta llegar a esta definición, que es la ley cero de la termodinámica. Eso lo voy a dar un pequeño prefacio teórico de esto, hablando un poco acerca de calor, calor específico, capacidad calorífica, equilibrio térmico, términos que nos van a servir como sustento para poder comprender más lo que se da en esta práctica de laboratorio. Porque en sí, la medición, aquí ya en el campus virtual, no sé si se fijaron, pero ya en el campus virtual ya tengo adjunto lo que es la guía de laboratorio. Tengo adjunto también los materiales, que aquí ya están, algo que quiero hacer énfasis, que aquí lo tengo. De materiales didácticos es que tenemos la ponderación, la guía de calorimetría y tenemos las condiciones iniciales. Esto, si ustedes recuerdan, cuando yo les hice crear los grupos de laboratorio, cada uno de ustedes están numerados según un grupo. Entonces, para cada grupo va a tener sus propias condiciones para hacer las mediciones. Aquí yo ya las tengo listas. Eso lo voy a mostrar después cómo vamos a trabajar con ellos. Para cada grupo yo ya tengo sus condiciones, o sea, los valores que vamos a utilizar para medir. También está ya el índice simulador, que lo voy a abrir en otro aspecto, que este va a ser el simulador utilizado en esta práctica. Solo lo voy a ilustrar ahorita porque eh, quiero ejemplificar algo que voy a definir más adelante, que está aquí dentro del laboratorio de... Ah, bueno,
ver si no hay nada que está provocando. Entonces, aquí va a cargar un poquito. Yo creo que tengo problemas de internet ahorita. Aquí está. Este es lo que nosotros vamos a realizar. Por eso, si ustedes fijan en condiciones iniciales, tengo como 4 datos que yo tengo que introducir. Porque simplemente para esta práctica y lo que me va a servir el simulador, y más que todo este aparato que está aquí, que se llama calorímetro, es que me va a permitir encontrar una temperatura de equilibrio. Ya vamos a ver a qué me refiero con esto y ya les voy a explicar un poco más acerca de ello. Entonces, sin más preámbulos, voy a dar inicio al aspecto teórico. Y voy a iniciar con la siguiente definición. En el ámbito de la física, algunos procesos químicos o físicos absorben o emiten calor. Ya vamos a ver lo que es lo importante de cada una de estas palabras que voy a ir subrayando. Estos procesos, como tal, son medibles. El área que se ocupa de su medición es la calorimetría. Voy a subrayar lo más importante de aquí. Absorben, emiten calor. Entonces, para procesos de estudio, yo menciono esto porque si ustedes fijan, en la misma definición de calorimetría aparece esto, que se menciona absorben o emiten calor. Ya vamos a ver que esto es el principio, un principio termodinámico sobre el cual nosotros nos vamos a guiar para poder realizar esta práctica y para poder comprender. Dado que me anticipo, si ustedes pudieron ver en el simulador, vamos a tener en contacto, como decían objetivos, la transferencia de calor que se genera desde una pieza metálica a a una muestra de agua, que van a ser nuestras dos sustancias que van a estar, en este caso, interaccionando, donde puede absorber o emitir calor cualquiera de las dos sustancias. Mientras una está absorbiendo, la otra está emitiendo o cediendo calor a ella. Eso va a ser un principio que vamos a ver ya para finalizar, pero lo recalco ahorita. Y estos procesos como tal, donde sean absorción o emisión de calor, eh, son medibles como tal. Y el área que se encarga, como lo menciona ahí, es la calorimetría. Entonces, ese es el preámbulo para calorimetría, con una pequeña introducción. Ahora vamos a darle entrada a la calorimetría. La calorimetría como tal es la técnica de medición cuantitativa de intercambio, ojo eso, de calor, donde dichas mediciones se realizan con la ayuda de un instrumento llamado calorímetro. Y eso es importante, que por lo general este tipo de recipiente es un recipiente, y esto es muy importante, un recipiente aislado, que permite una pérdida mínima una pérdida de calor mínima en el entorno. O sea, cuando estas dos sustancias están interaccionando, lo que es la pieza metálica y la de agua, lo que se espera es que lo único que se dé con energía
es que hay una transferencia entre uno y el otro. Entonces, si estos objetos están en un sistema abierto, por decirlo así, están expuestos al ambiente, estos podrían empezar a interaccionar con el ambiente y eso podría perjudicar al momento de que ya no se va a dar solo una transferencia de calor entre ellos, sino también va a haber una transferencia o una pérdida con respecto al entorno. Por eso es necesario que esos calorímetros sean un recipiente aislado. Aquí por eso es que lo menciono. Y más que todo, este principio que lo menciono acá, que permite una pérdida mínima de calor al entorno. Idealmente, ninguna. ¿Qué me está queriendo decir aquí? Que hay una conservación de calor. A eso se está refiriendo acá. Ok. Continuando, y voy a dejar estas dos palabras subrayadas. Primeramente, calor, calorimetrímetro, lo vamos a definir. Pérdida de calor mínima, ya vamos a ver a qué me refiero con esto. Tiene que ver con respecto al calor y esto es fundamental para lo que nosotros queremos llegar a una ecuación que ustedes van a utilizar bastante en esta segunda unidad. Eh, entonces, vamos a hablar un poco acerca del calorímetro. Que el calorímetro como tal tiene un dispositivo para medir la temperatura de un cuerpo, así como una pared que impide la transferencia de calor en otra dirección. Este aparato indica la temperatura en situación de equilibrio entre dos sustancias con diferentes temperaturas. Entonces, aquí hay un punto que quiero llegar, y esto lo voy a subrayar porque es importante mencionarlo, es que el calorímetro tiene un dispositivo para medir la temperatura de un cuerpo. Sí, ese dispositivo como tal que sirve para medir la temperatura de un cuerpo podría ser un termómetro. Así como una pared, que aquí lo menciona. Eso que dice aquí que impide la transferencia de calor es que significa que es un recipiente aislado, o sea, cuando estén los dos objetos interaccionando, esta reacción que se da entre la sustancia de agua y la pieza metálica, esto va a impedir que se fugue calor al entorno, sino que se conserve entre ellos dos. Ahora, este aparato indica, y esto es lo que yo quería llegar, y por eso es preciso un calorímetro, es que indica la temperatura, y más que todo esto que está acá, en situación de equilibrio entre dos sustancias que inicialmente tenían dos temperaturas diferentes, dos temperaturas distintas. Esto es lo que yo quería llegar y más esta palabra. ¿A qué nosotros nos referimos cuando hablamos de una situación de equilibrio? Ya lo vamos a ver. Y esto es un principio fundamental. Cuando nosotros digamos hacer estos aspectos que nosotros vamos a realizar, es necesario que las dos sustancias al principio tengan temperaturas distintas, porque eso es lo que va a permitir una transferencia de calor. Entonces, para ilustrar un poco más, a ver si me permite, porque lo tenía, no, qué raro, ahí está. A ver si me permite copiarlo. Un poco lenta la computadora. Ahí está. Entonces, esto como tal es el calorímetro, que es lo mismo aparato que nosotros vamos a utilizar en la práctica. O sea, aquí adentro, ustedes pueden ver, estas son las paredes aislantes, aquí lo menciona, tenemos el termómetro, ese agitador es lo que permite que se empiece a transferir, se convierta en energía mecánica para que empiece a cambiar o elevar la temperatura de la sustancia que está. En nuestro caso vamos a tener agua a una cierta temperatura y nosotros dentro de él vamos a introducir lo que es, por decirlo así, un cubo, una sustancia metálica y ellos dos van a empezar a interaccionar. Y toda la energía, lo que va a permitir este vaso aislado es que no se fugue calor al entorno, a este medio que está acá, que no empiece a fugarse calor al entorno, sino más bien se conserve con respecto a que solo se esta transferencia entre la sustancia y la pieza metálica. Por eso es que me sirve más que todo.
Continuando, y habiendo ya definido qué es calorimetría y calor, voy a dar calorimetría y calorímetro, voy a dar la introducción ahora a calor, que es lo que vamos a necesitar para hacer los cálculos caloríficos en esta práctica. Entonces, calor, voy a poner acá. El calor, por lo general, el calor es el término que se utiliza para describir tipo de transferencia de energía. Y ojo esta palabra. Aquí ya tenemos algo que es fundamental, que estamos hablando que el calor como tal es una transferencia de energía. Entonces, sí, lo que ustedes están pensando ahorita es que eh, como tal hablamos de una energía, sus unidades van a ser joule como tal, sí, claramente el calor también recibe el nombre, y es lo que voy a poner a continuación, que recibe el nombre también de energía calorífica. Entonces, el calor se puede emplear con aquellas fórmulas que ustedes tenían de física 100, cuando vieron el teorema trabajo-energía, conservación de energía, y el calor puede entrar ahí. Entonces, ustedes lo pueden utilizar con la fórmula. Más bien, los invito a que de su libro de texto intenten resolver un problema que correlaciona ambos términos. Hay un problema, si no me equivoco, en el capítulo de energía, donde se menciona, o no, mejor dicho, en el capítulo de ahorita 17, donde inicia este tema de calor, no sé qué capítulo es, pero hay un problema, el cual les menciona acerca de una bala que impregna un cubo de hielo, y en el cual ustedes van a tener que hacer una relación entre la cantidad de calor Q y más que todo con el trabajo que se tiene que realizar. Van correlacionados. Yo les invito para que ustedes puedan ver un poquito más de cómo se podría utilizar el calor dentro de esas ecuaciones. Eh, Continuando con respecto al calor, cuando se habla de calor, o también mencionado así, energía calorífica, que es otro nombre que se le brinda, se refiere a la cantidad de energía, ojo esto, que se agrega o se quita a la energía interna total de un objeto. Debido, y esto es lo importante, a una diferencia de temperatura. El punto más importante es esto, que tiene que haber como tal, y ya lo había mencionado, una diferencia de temperatura, y esto es otro principio importante, que se crea o se quita la energía interna, en este caso energía calorífica interna, total de un objeto. Como tal, este es un principio termodinámico, y tal vez me adelanté un poco, pero no, mejor lo voy a definir. Igual tengo la definición acá. Voy a continuar acá. Eh, en otras palabras, para poder traducir lo que acabo de escribir ahí, el calor es la energía que se utiliza para describir el calor como tal, es la energía transferida entre dos sistemas o cuerpos que se encuentran a diferentes temperaturas. Por eso es que yo les estoy brindando condiciones iniciales, porque para cada una de las sustancias que ustedes van a tener, cada una de ellas va a presentar diferente temperatura inicial y diferente temperatura final. Esto para cada grupo. Entonces, ya aquí ya lo podemos ver. El calor es la energía transferida entre dos sistemas o cuerpos que se encuentran a diferentes temperaturas. Esto sí es necesario que se cumpla, que ambos cuerpos tienen que estar a diferentes temperaturas. Y como mencionaba aquí cuando decía se agrega o se quita la energía interna total, aquí viene otra referencia. Este flujo de energía calorífica siempre ocurre, siempre ocurre desde el cuerpo de mayor temperatura hacia el cuerpo de menor temperatura.
este flujo siempre ocurre desde el cuerpo de mayor temperatura hacia el cuerpo de menor temperatura. Este es un principio que se cumple, ustedes deben que tenerlo en cuenta en este caso, ya sea la pieza metálica que tenga una mayor temperatura que el agua, esta le va a ceder energía calorífica al agua y el agua va a absorber energía de la pieza metálica. Entonces, así es como se rige esto. O sea, aquí lo voy a dejar subrayado para poder hacer énfasis en ello. Listo. Ya solo me quería, voy a abrir otra pestaña más para poder continuar. Espero que todo esto vaya quedando claro. Listo. Entonces, continuando con aspectos teóricos. Como tal, ya mencionamos y les comenté que el calor como tal es energía calorífica. Por lo tanto, el calor es energía en tránsito. Por lo tanto, se mide en unidades estándar de energía, o sea, los joules, como me había adelantado anteriormente. Pero para propósitos de la práctica, nosotros vamos a utilizar esta otra unidad. Otra unidad de calor de uso común, no sé si ustedes la están utilizando en clase, es la caloría, que es otra forma de que ustedes también pueden trabajar y cuya abreviación se escribe con las siguientes siglas, cal. Me voy a adelantar ahorita, cuando ustedes hagan la parte de cálculos, no es necesario que la energía calorífica que calculen por medio de la ecuación de calor, ya la voy a ilustrar también, tengan que convertir de joule a calorías. Ya el calor específico que aparece en la fórmula, sé que me estoy adelantando ahorita, lo hubiera mostrado con la ecuación, ya viene en calorías. Ahí en la guía también lo muestra, entonces no es necesario hacer conversiones. Ya automáticamente ustedes ya van a poder tener su valor en calorías. Entonces, la cual se define como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado centígrado. Así es como se define la calorías. Entonces voy a anotar la ecuación que se emplea para la cantidad de calor Q, que es una ecuación que vamos a estar utilizando. El calor se denota con la letra Q. No, ahorita, Mauricio. Ahí está. Que es igual a la masa por su calor específico, que se denota con una letra C, por este triangulito que me indica el cambio de temperatura, o sea, temperatura final menos temperatura inicial. Esta es la fórmula de la cantidad de calor, la cual puede tener unidades de Joule, J, o puede tener unidades de caloría, que sería cal. Bueno, ya que tengo la ecuación aquí, me voy a fijar a mi interés, que es parte del objetivo de la práctica, en esta variable que está acá, que se llama calor específico. A grosso modo, como tal, no es que tenga una definición tan profunda como la que acabo de dar ahorita de calor, pero sí la tiene, pero no es como que uno espera una definición tan amplia, ¿verdad? Ahorita lo van a ver. Va a subrayar aquí, calor específico. Entonces, el calor específico representa la cantidad de calor necesaria para elevar, bueno, en 1 grado centígrado la temperatura de 1 kilogramo de una sustancia. Sé que ustedes podrán decir, bueno, pero no es lo mismo que calorías. No, no, los términos son diferentes. Estos son unidades y esto más que todo ya representa una variable. Se me olvida el nombre, cómo se les menciona este tipo de variable. Tiene un nombre, se me escapó ahorita la mente. Es un tipo de factor que se consigue por métodos experimentales. Se me olvida el nombre ahorita.
Pero lo que permite es que este factor que está aquí, esta letra C, más que todo contiene las unidades también de masa y cambio de temperatura, y al multiplicarla por estos valores es que surge Joule. Tiene un nombre, ese factor. Eh, entonces, aquí tenemos la definición, a grosso modo, de lo que se refiere con calor específico. Y esta como tal, el calor específico, y esto es lo relevante para nosotros en la práctica, es característico del tipo de sustancia. O sea, cuando ustedes ya obtengan su calor específico, que ustedes van a buscar una tabla de calor específico en calorías, ustedes van a determinar, van a ver, dependiendo sus resultados que obtuvieron, de qué sustancia es a la que pertenece. Recuerden, estamos trabajando con piezas metálicas, tendría que darles tal vez hierro, latón, acero, cobre, níquel, por ahí. No recuerdo muy bien cuáles eran los cuatro materiales, pero son piezas metálicas de entrada. Entonces, el calor específico es característico del tipo de sustancia y más importante que todo, es una propiedad intensiva. O sea, pues no depende de la cantidad o tamaño de la sustancia. Esto es muy importante porque podemos tener una muestra muy pequeña y mediante esa muestra nosotros podemos calcular el calor específico. Otra definición más que se da, y solo es para poder introducir una definición, es la siguiente. Por otro lado, el calor específico de un cuerpo expresa la relación entre la capacidad calorífica del material y la masa de dicho cuerpo. Entonces, esto que está aquí, esta capacidad calorífica, es otra forma en que se puede definir el calor específico. Y esto se visualiza mejor mediante la siguiente ecuación. Ya voy a definir también capacidad calorífica. Con eso ya vamos a ir cerrando lo que teníamos al principio de calorimetría para poder llegar a la ley cero de la termodinámica. Entonces, de esta ecuación de aquí yo voy a despejar para el calor específico. Entonces tenemos que C va a ser igual a 1 sobre la masa entre la cantidad de calor Q sobre el cambio de la temperatura. Ahora vamos a definir qué es la capacidad de calor específico. Entonces, esta capacidad, la capacidad de calor específico de un cuerpo expresa la relación existente entre la cantidad de calor suministrado y su correspondiente incremento de temperatura. Entonces, esto que tenemos aquí, se lo voy a subrayar, y por eso lo hice con esa intención de que quedara, no junta la ecuación. A ver si... Ahí está. Esta es la capacidad calorífica. No es nada más que una denominación que le dice la relación existente entre la cantidad de calor y su correspondiente incremento de temperatura, que sería con esta variable. Eso es la capacidad calorífica y es otra forma en que nosotros podemos definir el calor específico. Entonces, ya como tal, aquí ya cumplimos un objetivo, que es el de poder tener tal vez una ecuación que me va a permitir a mí calcular el calor específico, a grosso modo, porque lo que nosotros tenemos aquí es el calor específico para una sustancia como tal, pero nosotros vamos a tener dos sustancias que van a estar interaccionando y queremos llegar a esta expresión que está acá, donde aparecen ambos calores específicos del agua y de la muestra metálica, y como me les había dicho, aquí ya les da el calor específico del agua en calorías sobre gramos sobre grados centígrados. Entonces aquí lo tenemos. Tampoco es necesario que hagan aquí, cuando hagan el cambio de temperatura,
que conviertan en grados Kelvin. No es necesario, pueden trabajar directamente en grados Celsius, grados centígrados y van a obtener respuesta favorable. En este caso, ya para ir abordando lo que quiero llegar, vamos a hablar acerca de algo que quedó atrás, que era la situación de equilibrio. En este caso, voy a hablar acerca de el equilibrio térmico. El equilibrio térmico nos va a servir de sustento para lo que quiero llegar. El equilibrio térmico es aquel estado en el cual se igualan las temperaturas de dos cuerpos, las cuales en sus condiciones iniciales presentaban diferentes temperaturas. Ve como todo lo que he venido comentando atrás va ya dando como, se va correlacionando con lo que estoy mencionando, a lo que quiero llegar. Una vez que las temperaturas se equiparan, se suspende el flujo de calor, llegando ambos cuerpos al mencionado equilibrio térmico. Entonces, el equilibrio térmico es el estado en el cual se igualan las temperaturas de dos cuerpos, ojo esto, los cuales en sus condiciones iniciales presentaban diferentes temperaturas. Y una vez que las temperaturas se equiparan, se suspende el flujo de calor. Ok, entonces, ¿a qué nos referimos con este equilibrio térmico? En palabras más sencillas, cuando nos dice que se igualan las temperaturas de dos cuerpos, a medida que está aquella interacción entre la mezcla metálica y el agua, va a llegar un punto donde ambas van a coincidir con una misma temperatura final, y a eso se refiere. Cuando se desigualan las temperaturas de dos cuerpos, se refiere a que vamos a encontrar una temperatura, la cual es denominada temperatura de equilibrio, en el cual los dos cuerpos que al principio presentaban temperaturas diferentes por sus condiciones iniciales, llegaron a una misma temperatura final o temperatura de equilibrio. A eso es lo que se refiere. Y una vez que suceda esto, ya no va a haber más flujo de calor, porque al principio ya no hay más flujo de calor en el sentido de que ya no se van a estar, uno ya no va a estar absorbiendo, otro va a estar cediendo, porque ya llegaron a una temperatura final. Entonces no es necesario, ambos tienen la misma temperatura, por lo tanto ya no tienen esa necesidad de que uno absorba o el otro emita para poder llegar a la misma temperatura final. Entonces por eso se suspende el flujo de calor. Ya habiendo mencionado esto acerca del equilibrio térmico, ya mediante esto me va a permitir a mí hablar acerca de la ley cero de la termodinámica. Voy a poner aquí en negrita, ley cero de la termodinámica. Eh, a pesar de que su nombre es algo irónico, eh, que se llame ley cero, si fue la última de las leyes termodinámicas en postularse. Y la necesidad que yo tenía de mencionar el equilibrio térmico, además que se mencionaba la situación de equilibrio del calorímetro, es que esta ley como tal, también conocida como la ley de equilibrio térmico. Este principio dicta que si dos sistemas están en equilibrio térmico de forma independiente, un tercer sistema deben estar también en equilibrio térmico entre sí. Esto más que todo, yo creo que es una ley bastante conocida para ilustrarlo, y esto lo voy a subrayar. Entonces, ley cero de la termodinámica también se le conoce como la ley de equilibrio térmico. Por eso fue la necesidad de definirlo aquí aparte para poder mencionarles que esta ley cero se correlaciona con esto que mencioné aquí del equilibrio térmico.
Y una forma de ilustrarlo, yo tenía esto, que es a lo que se refiere. Aquí. Entonces, de una forma más lógica sería, si en este caso está en equilibrio térmico A con C y está en equilibrio B con C, bueno, mejor dicho, en este caso A está en equilibrio con B y C está en equilibrio con B, por lo tanto, por consecuencia, A y C están en equilibrio térmico entre sí. Esto es lo que traduce esto que tenemos acá, la ley cero de la termodinámica, que es una de las primeras cosas que ustedes van a ver en el libro. Esta es una definición bastante común, pero para cuestiones prácticas de nosotros, me voy a acomodar o me voy a guiar de otra definición que también se opta para la ley cero de la termodinámica. En este caso voy a abrir otra definición y otra forma, que esto es lo que nos va a servir a nosotros, de enunciar este principio, es argumentar que al poner en contacto dos cuerpos con distintas temperaturas, intercambian calor hasta que sus temperaturas igualan. Entonces, esta es otra forma de que nosotros va a servir y esto es lo que nos va a servir como sustento para nuestra práctica. Otra forma de enunciar este principio es argumentar que al poner en contacto dos cuerpos con distintas temperaturas, va a haber un intercambio de calor. Por eso nos pide calcular el valor de Q hasta que sus temperaturas, tal vez aquí no lo diga, pero hasta que sus temperaturas finales se igualan. Esa es otra definición y creo que es la que más se acomoda a lo que nosotros vamos a tener. Dos cuerpos, agua y metal, con distintas temperaturas, condiciones iniciales, que les tengo acá, intercambian calor hasta que sus temperaturas se igualan. Cuando hay intercambio de calor, puedo utilizar la fórmula de cantidad de calor Q, calcular su calor específico y después, mediante el calor específico de la muestra, calcular la cantidad de calor que transfiere la pieza metálica a la muestra de agua. Eso sería todo. Em, Y ya para ir ya un poquito más finalizando, sé que ha sido un poquito bastante amplia la teoría, pero hay cuestiones que es necesario profundizar en la teoría. La ley cero de la termodinámica define, como ya he visto, el equilibrio térmico, y aquí viene otra palabra que ya le hemos mencionado bastante, en un sistema aislado. Y de acuerdo con esta ley, bajo esto, cuando dos objetos en equilibrio térmico están en contacto, no hay ninguna transferencia del calor neto entre ellos. Por lo tanto, están en la misma temperatura, que esta es la temperatura de equilibrio. Entonces, aquí, en un sistema aislado, cuando dos objetos en equilibrio térmico están en contacto, o sea que ya alcanzaron esa temperatura final, esa temperatura de equilibrio entre ambos cuerpos, que es igual, no hay ninguna transferencia del calor neto entre ellos. Entonces, en ese punto, cuando ya los dos cuerpos alcanzaron el equilibrio térmico, eh, el valor o el valor Q neto entre ellos, que en este caso este valor Q neto entre ellos sería el calor del agua más el calor bueno, mejor dicho, en otras palabras, que así es como se debe que decir, el calor cedido más el calor absorbido va a ser igual a cero, porque el calor neto entre ellos no hay ninguna transferencia, lo que se traduce a que este calor neto entre ellos es igual a cero. Esto cuando se alcanza la temperatura de equilibrio. ¿Y eso para qué me sirve? Bueno, ya tengo una fórmula, que es lo que yo quería llegar, porque el agua puede absorber o ceder energía a la pieza metálica, como también la pieza metálica puede absorber o ceder de la pieza de agua. Y en este momento puedo utilizar esta ecuación de calor neto entre ellos, sumando el calor absorbido más el calor cedido, igual a cero, y de esa forma yo obtener la ecuación para el calor específico de la muestra. Ya se lo voy a escribir aquí para que quede ya
como un sustento, pero ya me adelanté a lo que quería llegar. Ah, entonces, voy a copiar ahorita un párrafo un poquito extenso y después lo voy a explicar. Saben, yo cuando llevé esta clase de física general 2, en aquellos años en que aún asistía presencial, aquí fue donde yo me definí más que todo por estudiar la carrera de física. Me gustó tanto física 200 y más que todo también me gustó bastante ecuaciones diferenciales y me animé a estudiar física. Más que todo porque si ustedes piensan que física va a ser continuar siendo como física 100 o tal vez física 200, tal vez física 200 se asemeja más a lo que uno va a ver en la carrera de física. Más que todo porque en física, en la primera clase introductoria, es física 100 con ecuaciones diferenciales. Pero es bien bonito, porque alguien se anima al final de la clase y decide estudiar una doble carrera o estudiar física solamente por diversión, podría intentar. Si le gustó esto, pues puede que le guste más lo que hay de fondo de la carrera. Es bien bonita la carrera. No es tan complicada como es. Ya haber copiado este párrafo tan grande, lo vamos a leer. Bueno, entonces, en los cálculos calorimétricos eh, se basan en un principio básico, el cual es sencillo, el cual ya les había mencionado. Los cálculos calorimétricos que nosotros vamos a realizar se basan en un principio, el cual yo quería llegar. Dice lo siguiente: si fluye calor entre dos cuerpos aislados, ojo a esto, ¿verdad? Tenemos un calorímetro y vamos a tener esta interacción. El calor perdido por un cuerpo. Ahí está, miren el calor. Bueno, se dice calor perdido. A mí no me gusta decir la palabra calor perdido. Me gusta mejor decir calor cedido porque no puede ser la idea de que no se está conservando, no hay una conservación de energía, pero sí la hay. Por un cuerpo debe ser igual al ganado por el otro. Ahí está. Entonces ahí tenemos Q ganado más Q perdido son iguales. Entonces al sumar el Q ganado más el Q perdido es igual a cero. Por lo tanto, no hay ninguna transferencia de calor neto entre ellos. El calor, como tal, ya lo habíamos dicho, es transferencia de energía. Así que este principio anterior, esto que dice que el calor perdido por un cuerpo es igual al calor ganado en un sistema aislado, ¿qué me está queriendo decir? Que esto realmente es la conservación de la energía, o sea, la energía se conserva. Y eso es muy importante. Ahora, lo anterior significa que para un sistema aislado, la suma, aquí está donde me dice en palabras, me está diciendo la fórmula de la ecuación, la suma de todos los calores ganados o perdidos en una mezcla por las sustancias involucradas debe ser igual a cero. Entonces, en otra palabra, la suma, lo vamos a hacer con lenguaje ya matemático, la suma de calor va a ser igual entonces al Q. Bueno, la suma de calor igual a los Q ganados más los Q perdidos. Tiene que ser igual a cero. Y para hacer un poquito más extenso, entonces la sumatoria de calores Q
vamos a tener un calor Q1 que representa una sustancia, más otra sustancia Q2 que puede estar interaccionando, más otra sustancia Q3 que tiene un calor Q3 que está interaccionando, más Qn igual a 0. Entonces aquí ya tenemos la ecuación. Y esta ecuación, que ya vieron cómo toda esta teoría que di, ya vino a dar aquí al final, hablando de que tienen que ser aislados los cuerpos, que hay una transferencia de energía, que hay una condición de una situación de equilibrio, aquí ya se viene a resumir. Y esta ecuación que yo tengo acá es la ecuación que ustedes van a utilizar aquí para poder deducir el calor específico, que es esto que les pide acá. Entonces, ¿qué harían ustedes? Bueno, ustedes deciden quién es el calor ganado, Q ganado, y quién es el que está cediendo. Lo suman, el calor del agua más el calor de la pieza metálica, lo igualan a cero y despejan para el calor específico de la muestra metálica. Esto es lo que van a tener que utilizar aquí y esta es la ecuación que nosotros vamos a emplear para poder realizar los cálculos en este laboratorio. Espero que eso haya quedado claro. No sé si hay alguna duda con la ecuación o cómo van a tener que hacer. Recuerden que el valor de Q, el Q que ustedes van a sustituir ahí, recuerden que Q es igual a la masa por el calor específico por el cambio de temperatura. No sé si hay alguna duda o todo ha quedado claro con el sustento teórico. Si no, voy a avanzar con el uso del simulador. Entonces, voy a abrir aquí esto otro. Bueno, ahora vamos con respecto a las mediciones. Si se fijan, y esto es lo que les decía, vamos a medir simplemente la temperatura de equilibrio para las cuatro muestras metálicas, la muestra A, B, C y D, las cuales ustedes después que ustedes obtengan la temperatura de equilibrio y hayan calculado su calor específico, van a ir a su libro de texto o van a buscar en internet las fuentes de los calores específicos en calorías, porque así son las unidades que nosotros vamos a trabajar. Entonces, estos cuatro valores que están aquí, yo se los voy a dar. El único valor que ustedes van a obtener del simulador es este que está aquí, este que está acá. Algo que me voy a comentarles, estas prácticas en presencial, créeme que son las prácticas que más cuesta diseñar, más que todo por esa condición de que sea un sistema aislado, es bien tosco lograr tratar eso, ¿no? Bien complicado. Siempre esta práctica, comúnmente para instructores, es la práctica donde se tienen los peores errores de medición. Errores bien catastróficos. Entonces, en esta cuestión vamos a tener lo siguiente. Para cada grupo ya les puse o diseñé sus condiciones de equilibrio para que cada grupo trabaje independientemente con sus valores. Entonces, bueno, continuando, entonces, para cada grupo van a tener la masa de la muestra metálica, que esto es la muestra metálica, la temperatura de la muestra metálica, la masa de agua y la temperatura inicial del agua. Entonces vamos a agarrar aquí, digamos, para la muestra C del grupo, para la muestra A del grupo número 2, van a venir y van a elegir la muestra A. En este caso vamos a seleccionar los valores 73 y 170. Entonces voy a poner la masa de la muestra en 73. A ver si, ahí está. Y 170. Ahí tengo ya las condiciones iniciales para mi muestra metálica y lo que es su temperatura. Ahora vamos con el agua. Dice que la masa tiene que ser 100 gramos y la temperatura tiene que ser de 20 grados. Entonces aquí tenemos masa de 100 y temperatura de 20. Una vez que yo haya introducido el simulador en las condiciones iniciales, voy a darle a comenzar y empieza esa interacción entre ellos. Esto creo que ustedes ya lo han visto, que es ese gráfico de calorimetría que ustedes realizan en clase para poder determinar o poder seleccionar el punto donde se va a dar el equilibrio térmico entre ambas sustancias. Entonces esperamos a que termine de calcular y me dice que para el grupo C
Para el grupo número 2, la temperatura de equilibrio a la cual se llega esa relación de la muestra metálica A y el agua es de 25,88 grados Celsius. Entonces, este valor que me da aquí es la temperatura de equilibrio que ustedes van a venir y van a introducir acá. ¿Cuánto nos dio? 25,88. Vamos a ver si me lo permite, que está trabada mi compu quizá. 25,88. Ahí está. Ese es el valor que ustedes van a obtener del simulador. Entonces, así consecuentemente, así como yo lo hice acá, le dan reiniciar y ponen los datos ahora para el material B, le dan comenzar, después para el material C, le dan comenzar y después para el material D y le dan comenzar. Así sucesivamente. Eso es toda la parte de medición y tabla de datos, pero es que la ponderación, que también se las compartí, eh, pueden ver que la tabla de datos solo vale 4%, 2% para cada. ¿Qué parece tabla 1 y tabla 2? Extraño, creo que hubo un error ahí. Solo tendría que ser esta tabla vale 4%. Entonces, estas son las condiciones iniciales en la tabla 1. La tabla 2 creo que es lo que he mencionado. Esta es la de incertidumbre. Esta tabla 2 de incertidumbre, aquí vamos a tener la incertidumbre de la masa y la incertidumbre en la temperatura. Esto porque en tratamientos experimentales, este método que se llama propagación de errores, esto si a alguien interesa, o si alguien aquí que estudie física, este libro lo van a utilizar después, que en una clase que se encarga de diseño de este experimento, van a tener que utilizar este libro, Introducción al Análisis de Errores, donde van a ver más a profundidad este tipo de método, que es este método de propagación de errores. Aquí lo van a ver. Entonces, esto que está aquí es el método que nosotros vamos a utilizar. Y estas son las fórmulas primeramente que vamos a realizar. Vamos a tener dos cálculos que vamos a realizar. Primeramente vamos a hacer el cálculo del calor específico y mediante ese calor específico encontrado en la muestra metálica, vamos a calcular el calor transferido. Ustedes pueden venir y así como tengo yo aquí. Esta es la plantilla que yo tengo para poder realizar los cálculos. Si ustedes fijan, aquí tengo los valores iniciales, tengo la temperatura de equilibrio, incertidumbre, incertidumbre de la temperatura. Aquí ya tengo los cambios de temperatura. El del agua con la temperatura de equilibrio y el de la muestra metálica con la temperatura de equilibrio, aquí también lo tengo. Entonces aquí ya tengo las condiciones, ya tengo lo que es hecho el cálculo del calor específico, calculada su incertidumbre, calculada su calor, cantidad de calor, e incertidumbre del calor, porcentaje de exactitud. ¿Por qué aparece el porcentaje de exactitud aquí? Ah, bueno, tengo un valor teórico de referencia, lo tengo, y eso lo piden en análisis de resultados que ustedes lo investiguen. Dependiendo del calor específico que yo encontré acá, yo me voy a ir al libro y voy a decir, bueno, este calor se asemeja al hierro. Entonces ustedes después van a poner el valor teórico del calor específico del hierro y van a calcular el porcentaje de exactitud, incertidumbre porcentual del calor específico, que es la incertidumbre del calor específico con el calor de la muestra, y un intervalo de confianza, porque si hay un porcentaje de exactitud, había un valor teórico de referencia, por lo tanto un intervalo de confianza me va a servir para hacer mi gráfico de discrepancia. Entonces, para estos cálculos, quiero mencionar algo. Esta es la fórmula que ustedes van a emplear para el calor específico. Y aquí es donde yo quiero llegar y por eso me voy a poder de una ventana de Paint para poder mostrarles algo. No, aquí está. Entonces, aquí. Estas son las ecuaciones que ustedes van a realizar. Aquí ustedes tienen el calor específico y esto lo voy a poner con esto para poder indicar valor central. ¿Y por qué lo hago así? Para que ustedes puedan notar que este valor que yo tengo aquí es este mismo valor que yo tengo acá. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque el periodo pasado, cuando brindé este laboratorio, se cometieron muchos errores con esta ecuación. Los estudiantes calculaban como tal esto que está acá. Calculaban esto y esto que está aquí lo dejaban como el valor de la incertidumbre. Pero como tal, ustedes pueden ver que aquí en el denominador de la incertidumbre
tengo el valor específico, que es este mismo valor que yo calculé acá. Esto que está aquí es esto mismo que está acá. ¿Qué significa? Que ese valor que está ahí en el denominador, yo tuve que pasarlo a multiplicar acá, aunque intrínsecamente no lo diga, pero aquí yo tengo que calcular, tengo que pasar a multiplicar el calor específico de la muestra. O sea que esto ya no iría acá. Y así es como se tendría que ver la fórmula. La fórmula para calcular la incertidumbre del calor específico sería esto que está entre corchetes por el calor específico. Ahora, este valor aquí. Esto se lo digo para que no cometan ese error. Pero cuando a mí me presentaban los resultados, me extrañaba que les daba más grande la incertidumbre que el calor específico, ¿no? Tienen que dar un valor mínimo. Entonces, aquí lo comento para que no cometan ese error. Puede que aquí en la fórmula no lo dé despejado en la guía, este valor que está acá, que está, lo voy a subrayar no acá, este que está aquí, es este valor que está acá, por lo tanto tiene un valor el cual yo puedo despejar, tiene un valor numérico y yo lo puedo despejar a este lado. Entonces ustedes pueden hacer algo, pueden calcular este cociente y después lo mandan a multiplicar por el calor específico. Presentan el resultado de la mejor forma. Y ahora, para la parte del cálculo del calor transferido, recuerden que este calor transferido es el calor transferido de la muestra metálica. Esto que está acá es para la muestra metálica. Entonces, el calor transferido para la muestra metálica, que es esto que está acá, ustedes pueden ver que aquí tenemos Cm, que este es el calor específico que ustedes van a obtener de esta parte de acá. Entonces, por consecuencia, si ustedes fallan aquí, automáticamente pierden los puntos de acá. Si fallan acá, fallan automáticamente el tratamiento de datos experimentales, por lo tanto, adiós a 28 puntos de la guía, automáticamente. 28 puntos perdidos. Entonces, el calor transferido tiene calor específico, la muestra de la pieza metálica y cambio de TM, que esto ya lo vieron que haber calculado en la anterior parte. Nuevamente, aquí pueden ver que está QM que está dividiendo. Entonces ustedes, este valor que está acá, está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Entonces aquí, por el valor central QM, que es esto que está acá. Aquí aparece el valor de la incertidumbre, el calor específico de la muestra y el valor central de la calor específico de la muestra. Ya con eso ustedes presentan su mejor resultado. Esto es todo lo que ustedes tienen que hacer de tratamiento de datos experimentales. Recuerden que esto lo tienen que hacer para la muestra A, B, C y D. En total van a ver aquí unos 8 cálculos. 4 de calor específico y 4 de calor transferido. Sean muy cuidadosos en el momento de realizar esos cálculos, vayan haciéndolo poco a poco. Yo nuevamente los invito a que trabajen con Excel. Si ustedes no quieren trabajar con Excel, bueno, pueden trabajar con Wolfram, pueden trabajar con Octave si quieren adelantarse. Wolfram, para los que estudian 321, astrofísica, química o física, pueden irse adelantando, tocando ahí Wolfram, para lo que ha de venir en 321 y 415. Octave, si quieren también. Este es la versión libre de MATLAB. Pueden conseguirlo automáticamente fácil. Eh, ¿Qué más? Pueden utilizar Python, no sé, Julia, R, otro lenguaje de programación que ustedes consideren conveniente. Sería bonito que así pudieran ir afinando, pero yo sé que por cuestiones de tiempo, cuando uno es estudiante, no se da tanto el chance de que uno pueda siempre estar apretado. Entonces, yo les invito, lo más fácil sería que hagan este tipo de plantilla en Excel, presentan sus cálculos, lo hacen de esta manera. Esto para por lo menos porque en la calculadora, yo sé que en la calculadora se come uno tal vez decimales de algunos valores. Entonces ya con Excel, Excel le permite a uno tener todos los valores y de esa forma obtener tal vez algún valor más preciso. Continuando, ya para ir cerrando este laboratorio, eso va a ser la parte de tratamiento. Ahora, análisis de resultados, es lo que yo les mencionaba, habiendo obtenido los valores de los calores específicos de las muestras, investiga qué material corresponde y realice un gráfico de discrepancia. Aquí es otro punto que quería llegar.
Un gráfico de discrepancia. Hay varias formas de hacerlo. Los gráficos de discrepancia. Vamos a poner, ahí está. Entonces, digamos, en este gráfico de discrepancia, porque me quedó muy largo la abajo, yo puedo tener aquí esta línea roja que está acá, voy a hacer así de largo. Esta línea roja o constante le vamos a llamar valor teórico. Valor teórico del calor específico. Este es el valor teórico que yo obtuve consultando lo de mi libro de texto. Mientras que aquí va a aparecer, más en grande, este punto. Vamos a poner por acá. Que en este punto, como tal, voy a poner aquí, un poquito más pequeño. Este punto es el valor calculado de manera experimental, o sea, digamos, este valor que yo lo obtengo de manera experimental del calor específico. Y este va a tener un intervalo, que es estas líneas de acá, que son el intervalo de confianza. Las líneas que están ahí son el intervalo de confianza. Lo voy a poner acá, que me va a dar un valor menor y un valor mayor, que es cuando le restamos y le sumamos la incertidumbre. Y aquí yo tengo esas líneas. Y esas líneas como tal, aquí tendríamos. Y si estas líneas que están aquí, o sea, nosotros mediante esto es que nosotros podemos decir si se contiene dentro de este intervalo, se contiene lo que es mi valor teórico, o si no, y eso es lo que me va a decir a mí si yo tengo un valor o no significativo, si se encuentra acá, o si se encuentra acá, por decirlo así, el valor de mi muestra. Entonces, en este caso, esto es lo que yo quería llegar. Voy a borrar esto y voy a indicar aquí. Estas líneas que están acá, voy a poner con color verde. Esto es el intervalo mayor y esto es el intervalo menor de mis intervalos de confianza, que es esto. Simplemente al valor central, restarle y sumarle la, la incertidumbre, o sea, este valor de acá. Aquí lo pueden ver. Le resto y le sumo. Y de esta forma ustedes pueden tener un gráfico de discrepancia. Entonces, si la línea roja se encuentra contenida dentro de los intervalos, ustedes ahí pueden deducir si es o no significativo. Y esto que está acá es el valor experimental del calor específico con sus intervalos de confianza. Entonces ahí está. Así podrían ustedes ilustrar de manera propicia lo que es un gráfico de discrepancia, donde tienen una línea horizontal que es el valor teórico y tienen esto que está acá, que es el valor experimental. Esto ustedes podrían tal vez realizarlo para cada una de las muestras. Sé que hay otra forma de poder realizarlo donde puede aparecer todos los valores y que se pueda notar bien. Aquí podríamos tener para la muestra A. Aquí esto fue lo que me dio teóricamente el calor específico y esto es lo que yo obtuve de manera experimental. Pero no sé si hay alguna duda con esto. Pues creo que no. Ok. Este es el gráfico de discrepancia. Después, como siempre, porcentaje de exactitud. Esto va a ser el valor teórico del calor específico que ustedes van a obtener del libro de texto. Este es el valor experimental. Calculan el porcentaje de exactitud. Aquí faltó algo en el porcentaje de exactitud. Recuerden que aquí va multiplicado por 100 para poder dar el porcentaje. La incertidumbre porcentual. Después les preguntan, ¿cuál medición fue más precisa? Precisión, exactitud. ¿Cuál fue más exacta? Ahora, de las muestras que utilizó en la práctica del laboratorio, ¿qué muestra presentó una mayor transferencia de calor? ¿Qué indica esto? Bueno, esto va correlacionado con la teoría que les comenté,
hay un valor ahí, el cual indica que nosotros definimos, que va a indicar por qué motivo presentó una mayor transferencia de calor. La parte de cuestionario, yo les invito a que esto lo pueden realizar dentro del simulador. Aquí les dice, un recipiente para paredes aislantes contiene agua a una temperatura de 70 grados. No les menciona la muestra, pueden utilizar cualquiera. El valor de la masa. Se sumerge en ella un objetivo metálico a una temperatura inicial de 20 grados Celsius. Igual, no les da el valor del objeto metálico. Yo les digo que esto lo pueden hacer en el simulador o lo pueden hacer como un cálculo también para que puedan responder estas preguntas. Hay un intercambio de calor entre agua y el objeto. Indique quién absorbe y quién energía y quién la libera. ¿Qué signo tendrá la variación de temperatura del agua? Esa variación de temperatura se refiere a esto, este delta que está acá. ¿Qué más? ¿Serán necesariamente iguales las variaciones de temperatura del agua y del objeto metálico? Véanlo con sus cálculos. Luego de transcurrido un largo tiempo, ¿quién tendrá mayor temperatura? ¿El agua o el objeto? Ustedes ahí lo determinan de manera experimental. Guíense también del simulador como material de apoyo. Eh, Investigue cuál es la dependencia del calor específico. Investigue cuál es la dependencia del calor específico respecto a la temperatura. Esto lo pueden investigar. Y por último, 3 conclusiones en relación a los objetivos planteados. En este caso, ustedes pueden decir, bueno, podemos concluir que esta práctica fue satisfactoria, el método empleado de manera experimental nos permitió poder calcular o poder obtener un valor congruente con respecto al teórico en base al calor específico. Podemos concluir que pasado un tiempo los cuerpos pueden llegar a una temperatura de equilibrio, o pueden concluir con respecto a estas preguntas que aparecen acá de mediciones, gráfico de discrepancia. También con respecto a esta dependencia, pueden utilizar siempre los objetivos para poder concluir o los resultados obtenidos de manera experimental, que fue lo que ustedes obtuvieron, y concluir en base a ello. Entonces, esto sería más que todo con respecto a esta práctica. Les iba a compartir también esto, que es un resumen que encontré muy bueno, recuerdo haberlo estado utilizando anteriormente, que es un resumen de calorimetría, que es muy extenso. Se lo voy a compartir porque aquí les explica más que todo estas partes de acá, que esto es lo que ustedes van a ver después. Van a empezar a ver estos trabajos aquí, van a empezar a ver también el primer principio de la termodinámica. Aquí lo explica muy bien la fórmula. Cuando ya vayan también los procesos isobáricos, isotérmicos, procesos adiabáticos, empiecen a trabajar también con capacidades caloríficas, pero de gases ideales. Todo esto al final ustedes lo van a tener que correlacionar cuando lleguen a lo último. Aquí cuando empiecen a trabajar ya con expansiones adiabáticas, les voy a compartir este documento porque está muy bien descrito todo lo que ustedes van a tener que utilizar o las ecuaciones más importantes a emplear para esta segunda unidad. Entonces, la ponderación igual, énfasis en lo que más porcentaje tiene, tratamiento de datos experimentales y análisis de resultados. Estos son los puntos de inflexión, igual que las conclusiones. Recuerden en la introducción, ser breves, no es necesario meter la teoría ya va en el apartado de marco teórico. Sean breves, un pequeño prefacio, comuniquen cuál es el problema que dio origen al laboratorio, qué fue lo que dio origen, qué sustento voy a utilizar yo a resolverlo y qué es lo que yo espero obtener de ello. Una introducción. Así como lo detalla en la guía de pautas de elaboración de informe, es lo que yo utilizo como guía para poder revisar. Entonces no sé si tienen alguna duda o alguna consulta. Las notas de los últimos 2 laboratorios, ¿cuándo serían? Perdón, cierto, con ustedes estoy pendiente de eso.